quisqueyanos valientes alcemos nuestro canto con viva emoción, y del mundo a la paz ostentemos nuestro invicto glorioso pendón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó, cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavos rompió. Ningún pueblo ser libre merece si es esclavo, indolente y servil. Si en su pecho la llama no crece, que templó el heroísmo viril, más que estrella la indómita y brava, siempre altiva la frente alzará, que si fuere mil veces esclava, otras tantas ser libre sabrá. Que si Dono y Ardid la expusieron de un intruso señor al desdén, las carreras veler campos fueron que cubiertos de gloria se ven, que en la cima del heroico baluarte de los libres el verbo encarnó, donde el genio de Sánchez y Duarte a ser libre o morir enseñó. Y si pudo inconsulto caudillo de esas glorias el brillo empañar, de la guerra se vio en Capotillo la bandera de fuego ondear. Y el incendio que atónito deja de Castilla al soberbio león, de las playas gloriosas le aleja, donde flota el cruzado pendón. Compatriotas, mostremos erguida nuestra frente orgullosos de hoy más, que Quisqueya será destruida, pero sierva de nuevo jamás. Que santuario de amor cada pecho, donde la patria se siente vivir, y es su escudo invencible el derecho, y es su lema ser libre o morir. Libertad que aún se yergue serena, la victoria en su carro triunfal, y el clarín de la guerra aún resuena, pregonando su gloria inmortal. Libertad, que los ecos se agiten mientras llenos de noble ansiedad nuestros campos de gloria repiten. Libertad, libertad, libertad. Cuadernillo 3, semana 2, día 2. Hoy vamos a aprender a organizar y clasificar datos sobre herramientas que se usan en el hogar, utilizando tablas y gráficos. También a identificar cuál es el gráfico que representa la información de la tabla de frecuencias y así aplicar este aprendizaje en nuestra vida cotidiana.
Hola mis queridos estudiantes, espero que se encuentren bien. Sean bienvenidos a un nuevo día por el viaje del conocimiento. Vamos a seguir aprendiendo acerca de las profesiones y oficios. Además, vamos a conocer otros temas que están íntimamente relacionados con eso que empezamos a trabajar. Les recuerdo que es muy importante que realicen el lavado de manos. Así nos cuidamos nosotros y cuidamos a nuestros familiares. Una vez realizado, es importante tomar los materiales, escribir el título y especificar la fecha de lo que estaremos trabajando en este día. Para eso te invito a que te ubiques en el día 2, semana 2 de tu cuadernillo número 3. Yo soy su maestro Ernesto Mendieta Contreras y estaré compartiendo con ustedes este maravilloso día. Ahora les invito a que hagamos un viaje al pasado. Ayer estuvimos hablando acerca del reportaje. Conocieron acerca de su definición, de la estructura y algunos tipos de reportajes. Además, la importancia que tiene este reportaje y cómo nos puede ayudar con el contenido que estamos desarrollando acerca de las profesiones y oficios. No olviden que el reportaje es un trabajo documental que se planifica muy bien. No se hace así a la ligera. Necesita una serie de pasos, debemos cumplir con una serie de pasos para lograr realizar el reportaje de manera correcta. Además, tiene como propósito principal la de ofrecer información. Por ejemplo, como ustedes elaboraron en el día anterior un reportaje acerca de las profesiones y oficios que se encuentran en una comunidad, también lo pueden utilizar para recabar informaciones de otros tipos. Hoy tenemos un súper interesante tema. Vamos a conocer y a clasificar datos que van relacionados con las profesiones y oficios que ya le he estado mencionando. Así que les invito a que tengan su cuaderno y sus lápices ahí a mano para que vayan anotando lo más importante de lo que vamos a trabajar. Vamos a ver de qué se trata. Como pueden ver, acá tenemos el reportaje y tenemos una imagen alusiva al mismo. En ella se encuentra una libreta y una persona con una lupa. ¿Por qué está representado de esta manera? Pues como les dije, el reportaje se planifica y se elabora con mucho cuidado. Además, debemos tener una libreta donde vamos a registrar cada uno de nuestros datos. Por ejemplo, si queremos construir una casa, vamos a ver cuáles personas son las que deben estar ahí para ayudarnos con la construcción de la vivienda. ¿Lo recuerdan? ¿Cuáles son esas profesiones y oficios que están relacionados con las construcciones de casas? Ingeniero, albañil, arquitecto, arquitecta. Vamos a ver un plomero, electricista, un pintor, un decorador, entre otras profesiones y oficios que hemos ido socializando acá. Ahora bien, ¿cuáles son los oficios entonces que ustedes necesitan primero para iniciar esa construcción? Vamos a suponer que ya tenemos el terreno donde va a ir nuestra casa. Y una vez tengamos el terreno, ¿qué se debe hacer? Se debe hacer el diseño de la casa. Es decir, necesitamos un ingeniero o un arquitecto o arquitecta que diseñe nuestra casa. Es decir, cada uno de los espacios que va a tener nuestra casa de acuerdo al tamaño de nuestro terreno. Ahora bien, para la construcción se van a necesitar algunas herramientas. Esas herramientas van acorde con la profesión o el oficio que desempeñen las personas que van a estar en esa construcción de nuestra vivienda. Pueden socializar con sus familias para ver cuáles son las principales herramientas que se necesitan en una construcción de vivienda. Y luego entonces, ahora sí, vamos a conocer acerca de recolectar, de contar y organizar datos estadísticos. Esto le va a permitir a ustedes poder organizar mejor esas informaciones que van a socializar con sus familiares acerca de las herramientas que se utilizan en algunas profesiones y oficios. Recolectar hace referencia a la acción y efecto de recolectar, es decir,
juntar cosas diversas. También se refiere al uso de una gran diversidad de técnicas y herramientas que pueden ser utilizadas para desarrollar sistemas de información, los cuales pueden ser la entrevista, la encuesta, el cuestionario y la observación. Esos 4 aspectos que mencioné tienen que ver con algunas técnicas que son aplicadas tanto en el reportaje, pero que facilitan la recolección de informaciones. En este caso, si yo quiero hacer un reportaje, yo puedo optar por una entrevista donde me dirijo a la persona y le puedo hacer preguntas directas de lo que yo necesito obtener, o sea, de los datos que a mí me interesan obtener. Vamos ahora a analizar lo que es el registro de datos. Es un conjunto de datos que pertenecen a una misma tabla y que se ubican en diferentes columnas, campos, según su tipo. Cuando ya elaboramos una entrevista, o en este caso un reportaje, necesitamos registrar esas informaciones. Para registrar esas informaciones, comúnmente utilizamos un gráfico. En ese gráfico tenemos columnas y tenemos filas, que vamos a ver más adelante. En esas columnas y en esas filas se van a posicionar cada uno de los datos que nosotros tenemos, de acuerdo a lo que nosotros consideramos que es más viable para la organización de esas informaciones. Vamos a ver. Yo les tengo este problema, vamos a decir este problema, pero este problema corresponde a una parte de un reportaje que yo realicé en mi casa. Dice, de las comidas que prepara mamá, ¿cuál es la que les gusta más? Esa fue una pregunta que me surgió para hacérsela a mi hermano, a mi hermana, a mi abuelo, a mi tía y a mi primo. Ellos respondieron, por ejemplo, dentro de las opciones que yo le di a ellos están arroz blanco con habichuelas y pollo guisado. Otra opción, moro de guandules con bacalao. Sopa de vegetales con carne de pollo. Carne de res guisada con mangú de plátano. Entonces, dentro de las respuestas que yo recibí, como se lo había hecho a 4 personas, pues 4 de ellos, coincidentemente, eligieron arroz blanco con habichuelas y pollo guisado. 4 de ellos. Y en total eran 4 los miembros de mi familia que yo les había hecho la pregunta. En este caso, si organizamos estos datos en una tabla, pues claramente la parte de las opciones irían en una columna y la cantidad total sería 4. Pero al recibir estas informaciones y no recibir otras informaciones diferentes, pues opté por dejarlo como está. No organicé un gráfico para esto y ya ustedes van a saber por qué. Porque ya yo tenía todas las respuestas aquí seleccionadas. 4 respondieron arroz blanco con habichuela y pollo guisado. Para mí ya era fácil la respuesta que yo estaba buscando. Ahora bien, todas las profesiones y oficios lo podemos ver reflejado en nuestra comunidad, en lo que hacemos comúnmente, en lo que acostumbramos a hacer. En este caso, cuando vamos también a un local comercial, generalmente nos atiende alguien. Puede ser un colmadero, si vamos al colmado. Y como pueden ver, también tenemos un hospital y en el hospital hay otras personas que también cumplen con profesiones y oficios. Dentro de estas podemos mencionar los enfermeros, los doctores, es decir, el personal médico en general. Pero además, si se dan cuenta, también tenemos otras personas que se dedican a oficios diferentes. Si observan bien la imagen, vamos a ver un motoconcho, vemos también un plomero, vamos a ver qué más, podemos ver una pintora por acá y una persona que se encarga de la limpieza de las calles. También hay otras personas que ustedes pueden socializar con sus familiares en estos momentos.
Como pueden ver, hay algunas personas de estas que están aquí en la imagen que se dedican a la construcción de viviendas, que trabajan directamente en la construcción de viviendas. Ahora les voy a presentar una tabla de conteo acerca de las herramientas que se utilizan en la construcción de viviendas de acuerdo a la labor que desempeña la persona que se dedica a ese oficio. Como pueden ver, tenemos varios tipos de herramientas y como les dije al inicio, socialicen con sus familiares acerca de las herramientas que son esenciales en la construcción de viviendas. Aquí vamos a ver algunas para agregársela a esa socialización que ya ustedes hicieron. Yo sé que sí, vamos a ver. Tenemos una espátula, nivel, carretilla, medición o nivelado, paleta, llana, cincel de pala plana, flexómetro, masa, cortadores de cerámicas, guantes de seguridad, gafas de protección, pala y cubo. Como pueden ver, estas son algunas de las herramientas que se utilizan en este tipo de actividad. Y cuando organizamos una tabla de conteo debemos tener en cuenta nuestras columnas. ¿Qué columnas o cuántas columnas yo voy a necesitar? Eso va a depender de lo que yo quiero registrar en ella. En este caso, tengo una columna con el conteo. Y el conteo lo realicé con líneas oblicuas para ir determinando qué cantidad de esa herramienta yo tenía. Pero también organicé otra columna con la frecuencia. Aquí vamos a colocar el total de forma numérica de esa herramienta. En la primera, que son espátulas, el conteo me dio un total de 2. En el nivel, 8. Carretilla, 7. Medición y nivelado, 1. Paleta, 2. Llana, 1. Cincel de pala plana, 3. Flexómetro, 4. Masa, 1. Cortadores de cerámica, 1. Guantes de seguridad, 1. Gafas de protección, 1. Pala, 1. Cubo, 1. Ahora, con estas informaciones, vamos a completar las siguientes preguntas. ¿Cuántos cinceles de pala plana había entonces en la marquesina? Vamos a ver. Para eso debemos ir a nuestra tabla de conteo y nos ubicamos en la fila correspondiente al cincel de pala plana y luego a nuestra columna de frecuencia. ¿Cuántos cincel de pala plana? 3. Tenemos entonces 3. Como pueden ver en esta tabla de frecuencia, ya nosotros hemos realizado nuestra clasificación de cada uno de los elementos que fuimos recolectando a través de nuestro reportaje y lo estamos sacando entonces a este listado. Ahora necesitamos saber lo siguiente: ¿cuántos cortadores de cerámica había en la marquesina? Vamos nuevamente a nuestro esquema y vamos a observar, nos ubicamos entonces en la fila que le corresponde a los cortadores de cerámica. Mírenlo por acá. Tenemos 1 que fue el total. Un cortador de cerámica. ¿Cuántas carretillas había en la marquesina? Nos ubicamos en la fila de las carretillas y vemos que habían 7. 7 lo escribimos acá. Ahora vamos a verificar cuántos niveles había en la marquesina. Volvemos a nuestra tabla de conteo y verificamos en qué fila se encuentra el nivel. Vemos que se encuentra en la segunda fila y la cantidad total que está en la columna de frecuencia es 8. Es decir, 8 niveles habían en la marquesina. Por último, debemos entonces ahora hacer el siguiente cálculo.
vamos a determinar cuál es el total de herramientas que había en la marquesina. Vamos a nuestra tabla de conteo y para saber el total que había en la marquesina, debemos ir sumando cada fila que se encuentra en la columna de frecuencia. 2 más 8, 10, más 7, 17, más 1, 18, más 2, 20, más 1, 21, más 3, 24, más 4, 28, más 1, 29, más 1, 30, más 1, 31, más 1, 32, más 1, 33 y por último más 1, 34. Es decir, 34 herramientas había en la marquesina. Ahora, como pueden ver, esto que hemos realizado es tomar algunas informaciones que están contenidas en nuestra tabla de frecuencia. Así, en la actividad que ustedes tienen en el cuadernillo, tienen especificado un cuadro similar al que utilizamos con la tabla de conteo y además tienen algunas preguntas que van a tomar y van a responder de acuerdo a lo que ustedes van a organizar en ese esquema. Ahora les voy a compartir un esquema con algunas estrategias o métodos que pueden utilizar ustedes para recolectar datos e informaciones que les interese. En este esquema, ustedes pueden utilizar entrevistas personales, pueden empezar por sus familias, también entrevistas telefónicas, si ustedes desean contactar a un compañero, o en este caso a un maestro, también lo pueden utilizar a través de su dispositivo móvil. Cuestionarios, pueden elaborar un cuestionario con algunas preguntas que ustedes necesiten. Observación, en esta técnica ustedes pueden observar el ambiente de su casa y, por ejemplo, pueden registrar cada uno de los elementos que hay en ella. Encuestas en línea, con esta técnica ustedes la pueden aplicar, por ejemplo, utilizando plataformas digitales donde ustedes organizan las preguntas y luego la pueden compartir a través de las redes sociales, WhatsApp, Facebook, Instagram, entre otras. También están los grupos focales, Focus Group. Esos grupos se encuentran comúnmente en Facebook y son grupos que ustedes lo pueden hacer tanto cerrados como abiertos a todas las personas. Por último, están los paneles en línea. En este caso, ellos pueden elaborar un panel dirigido a esos estudiantes y recopilar las informaciones que a ellos les interesa. Ahora es momento de verificar esa tabla de frecuencia que está contenida en su cuadernillo. Verifiquen bien qué tienen que hacer para que al final de la clase se tomen el momento de hacerlo. Es momento de verificar, de relajarse un poco y de prepararse porque continuamos aprendiendo en este maravilloso día. Querido diario, pensaba que la pandemia era una enfermedad que inventaron en Hollywood para hacer películas apocalípticas. Apenas se inició la cuarentena por el COVID-19, me encerré en mi departamento y me puse a buscar información como loco. Ansioso, pedí una consulta online a la doctora Helga Schwarzenberg. ¿Qué pasó, Bodoque? Quería saber si yo también me podía enfermar de pandemia. La pandemia no es una enfermedad en sí misma. ¡Fiu! ¡Qué alivio! Una pandemia es una epidemia que se extiende a muchos países. Explíquese mejor. Por ejemplo, el COVID-19. Primero tuvo un brote en la ciudad de Wuhan, en China. ¿Y qué pasó entonces? Vino una epidemia, que es cuando el brote se descontrola. En una epidemia aumenta el número de casos en un área geográfica concreta. ¿Y qué pasó entonces? Que la epidemia afectó a más de un continente y los casos de cada país ya no vienen de afuera. Esa es la pandemia. ¿Y cuáles serían sus síntomas? Fiebre, tos seca y cansancio. Estoy exhausto. Y los síntomas graves por los que deberías ir a un hospital son dificultad para respirar,
dolor en el pecho e incapacidad para hablar y moverse. Esto no es para bromas. ¿Y qué tengo que hacer? Lavarte las manos. Mantener la distancia física con el resto y quedarte en tu casa. Para colmo, desde el colegio me pidieron que hiciera un trabajo sobre las pandemias. Inmediatamente contacté a Corchetis. Corchetis, querida amiga. No somos amigos, Juan Carlos. Solo quiero que me ayudes con el trabajo sobre las pandemias. ¿Puedo unirme a tu grupo? No, Ah, maldición. pero te daré una pista. Oh, adelante, todo sirve. La primera pandemia de la que se tiene conocimiento es la peste de Justiniano. Que se originó en Constantinopla el año 541. Oh, En el siglo XIV, esa misma bacteria reapareció y desató la terrible peste negra, que se transmitía por el contacto con ratas. Otras pandemias conocidas fueron la viruela, traída por los conquistadores a América, y la gripe española, que se expandió por el mundo a través de los contagiados soldados que pelearon en la Primera Guerra Mundial. excelente. Nos vemos, querida Corchis. ¿Ah? Me llamo Corchetis. A diferencia de tiempos pasados, hoy nos informamos al instante de qué ocurre con esta pandemia. Sabemos cómo cuidarnos y podemos confiar en que la aparición de una vacuna es cosa de tiempo. Ah, que no se me olvide. Quería agradecerle a Corchetis porque me saqué un 7 en mi tarea. El primero de mi vida. Llegó la mañana, salgamos a encontrar el sol. Bienvenidos nuevamente y continuamos aprendiendo acerca de la recolección, organización y registro de datos. Ahora es importante que tengan en cuenta que la organización de los datos no necesariamente los empleamos cuando necesitamos resolver un problema matemático. No, esto lo podemos utilizar en cualquier ámbito que nosotros necesitemos. Por ejemplo, una persona que tenga una repostería necesita registrar cada uno de los materiales que necesita. Lo mismo pasa con un estilista. Tiene un conjunto de vestuarios que debe organizar. Por ejemplo, algo más sencillo, un motoconcho. Un motoconcho tiene, el que se organiza claramente, tiene que organizar cada uno de los viajes que da para que al final del día él pueda saber cuánto dinero hizo realmente en el día completo. Como pueden ver, es algo que no necesita de mucho entender. Es algo práctico que nosotros podemos emplear cuando nos surja a nosotros la necesidad. Imaginemos el siguiente problema o la siguiente situación, no puede ser un problema, una situación. Imaginen que ustedes ya están de vuelta en las clases presenciales y les voy a plantear la siguiente situación. A unos de ustedes les interesa saber qué oficio o profesión desempeñan el papá o la mamá de algunos de sus compañeros. Y les voy a proponer, como es algo un poquito más informal, porque ustedes se conocen ya de antemano, que pueden realizar una entrevista personal. Pueden organizar un cuestionario con preguntas abiertas o preguntas cerradas para los datos que ustedes van a obtener. Una primera pregunta podría ser la siguiente. ¿Con cuál de los siguientes oficios o profesiones se identifican o realizan tu papá o tu mamá? Con esta pregunta ustedes pueden despertar el interés de sus compañeros para que le den una respuesta. Algunos de estos pueden decir lo siguiente. Puede decir: mi mamá es estilista, mi papá es plomero o es carpintero, mi mamá es enfermera o también cocinera, o mi papá es cocinero si trabaja en un hotel, vamos a decir, o trabaja en un restaurante. También puede ser médico o profesor, que son de las profesiones que más se ven en nuestra sociedad. Ahora, una vez realizada esa entrevista, podemos recibir respuestas como la siguiente, como la que yo les voy a mencionar por un ejemplo. 5 pueden responder estilistas, 5 pueden responder carpintero, 2 pudieron responder enfermeras, 3 profesores, 6 respondieron cocinero
Y por último, 4 respondieron plomero. ¿Qué vamos a hacer con esas informaciones? ¿Qué vamos a hacer con esos datos? Tengo varias alternativas. Puedo elaborar una tabla de conteo para registrarlo, en este caso una tabla de frecuencia, o también puedo diseñar un organizador gráfico como el que les voy a presentar a continuación. Como pueden ver, acá tenemos el gráfico que corresponde a la cantidad de profesiones u oficios según las preferencias de esos 25 compañeros que respondieron a sus preguntas. A diferencia de la tabla de conteo, acá tenemos los datos organizados en filas, pero no hay líneas. No hay líneas. Tenemos las profesiones en esta columna y en la columna siguiente tenemos el gráfico con las cantidades de respuestas que ofrecieron. Ahora bien, ¿cuál es la profesión o el oficio que se repite más? O sea, que respondieron más sus compañeros. Vamos a analizar. Vemos el gráfico y nos dirigimos a la segunda columna donde están especificados los números. Como pueden ver, 6 es la respuesta mayor, es el dato mayor que corresponde a la profesión u oficio de cocineros. El dato mayor entonces es cocinero. Cocinero es la frecuencia mayor, el dato que más se repite. Ahora bien, en estadísticas, comúnmente al dato que más se repite se le conoce como moda. Ahora vamos a ver cuál es el dato que tiene menor frecuencia en nuestro gráfico de barras. Vamos a visualizar muy bien nuestro gráfico y vamos a ver cuál es la profesión o el oficio que tiene menor respuesta. Como podemos ver, el dato menor corresponde a enfermera. Solamente 2 de sus compañeros expresaron que su papá o su mamá realiza este tipo de actividad. Es importante ahora que ustedes le pregunten a uno de sus familiares cuál es la profesión o el oficio en el que se desempeña o cuál es que le gusta más, si desempeña más de uno, y ustedes pueden preguntarle acerca de cómo se sienten ejerciendo esa profesión u oficio. Es un momento de socialización y nos vemos a continuación para continuar aprendiendo acerca de la recolección y registro de datos. Y continuamos aprendiendo mucho de este gran día. Espero que los temas que hemos trabajado hasta ahora les hayan gustado y se lo encuentren fenomenal, porque recolectar y organizar puede que para muchos sea una actividad difícil, pero estamos aprendiendo que la parte de recolectar, organizar y clasificar datos en gráficos puede resultar muy fácil y entretenido. Ahora vamos a continuar, estamos hablando de profesiones, comenzamos a hablar de oficios. ¿A qué hacen referencia? Estas profesiones, estos oficios hacen referencia al trabajo. Entonces es importante conocer cuál es la relevancia que tiene el trabajo. El hombre tiene el deber de buscar el sustento para él y para su familia. Debe realizar este trabajo entonces de manera honrada y sin afectar a otras personas. Es decir, cuando estamos realizando un trabajo debemos ser responsables y debemos de llevarnos bien con nuestros compañeros de trabajo. De esta manera, pues lo que estamos realizando lo vamos a hacer con más amor y así nos ayudamos los unos con los otros. No importa si eres colmadero, doctor, conchero, profesor, médico, científico y lo demás,
porque el trabajo es muy importante y lo es para todas las personas. En nuestro país hay personas que aman mucho el trabajo y yo me incluyo en esa lista. Ahora, pregúntenle a sus familiares cómo se sienten ejerciendo su profesión o oficio. Y vamos a ver, entonces, ahora, ¿qué dice nuestra Constitución acerca del trabajo? El derecho al trabajo lo ubicamos en nuestra Constitución en el artículo número 62. Según nuestra Constitución, todas las personas tienen derecho al trabajo, que el trabajo es un derecho, un deber y una función social. Llamamos trabajo al esfuerzo que hacemos para conseguir algo, por nosotros mismos o con ayuda de los demás. El trabajo no significa solamente ir a una empresa, sentarte y cumplir con tus responsabilidades. El trabajo se puede ubicar en nuestra sociedad en los diferentes sectores. Lo hace la persona del colmado, de la cafetería, quien trabaja en el hospital, quien trabaja en un banco, quien desempeña una función no solo de maestro en la escuela, sino también el personal de limpieza. Tienen un trabajo. El trabajo es importante porque dignifica a todas las personas y a través de nosotros podemos lograr cumplir cada una de nuestras metas. Va a depender de nuestra disciplina y de nuestra motivación a alcanzar el éxito a través del trabajo. Ese trabajo que ustedes realizan cada día, sentarse ahí a escuchar y ver sus clases diariamente, es un trabajo también. Y es un trabajo que ustedes tienen que hacerlo con mucho amor, porque la educación es lo fundamental para que la sociedad se pueda desarrollar. Ahora les invito a que realicemos lo siguiente. Yo les he traído aquí. ¿Están interesados en ver a qué hace referencia este cartón que tengo aquí en la mano? Como pueden ver, es un mural informativo. A los que nos escuchan por radio, presten mucha atención. Tenemos un mural informativo acerca de algunos oficios de trabajos que se realizan en nuestra comunidad. Dentro de estos oficios podemos mencionar los siguientes: seguridad, delivery, motoconcho, plomero, estilista, costurera, panadera, mecánico, herrero y pintora. Ahora vamos a agregarle algunos elementos a este mural para tenerlo completo. Vamos a ver de qué se trata. Esta actividad consiste en que yo les voy a dar unas definiciones y ustedes entonces van a descubrir el nombre que corresponde a esa definición, o sea, el oficio que corresponde a esa definición. Ahora vamos a ver los elementos que yo tengo por acá que vamos a utilizar. Por acá tenemos algunas ilustraciones, como pueden ver, que nos ayudarán con esta actividad. Vamos a organizarlo de esta manera. Contamos también con un tape. Tenemos un cúter y unas tijeras. Recuerden que cuando van a realizar este tipo de actividad utilizando tijeras, cúter, deben tener la vigilancia de algunos de sus familiares para que así ustedes se cuiden y no ocurra ningún tipo de accidente. La primera definición es la siguiente. ¿Quién nos lleva? ¿Quién nos lleva lo que pedimos en el restaurante, en el colmado, en la pizzería? ¿Quién es que nos lleva eso que acabamos de solicitar? Vamos a ver. Seguridad, delivery, motoconcho, plomero, estilista, costurera, panadera, mecánico, herrero o pintora.
La persona que nos lleva lo que pedimos es el delivery. El delivery. Lo colocamos por acá. Vamos a pegarlo acá. Siguiente definición. Es la persona que nos transporta cuando salimos, por ejemplo, de nuestro trabajo. O cuando salimos de la escuela, si nuestra casa queda muy lejos. ¿Quién es que nos lleva? Y es similar al que acabamos de mencionar, al delivery. El motoconcho. El motoconcho es quien se encarga de ofrecernos ese servicio, de llevarnos a nuestras casas. Continuamos. Siguiente definición. Es la persona encargada de nuestra vestimenta, del cuidado del cabello y de que ustedes se vean bien cuando tienen que realizar algún tipo de actividad. Vamos a ver. Piensen. Esta imagen, ya ustedes pueden ver. Es una estilista. Muy bien. Se encarga del cuidado del cabello y la piel. Vamos a continuar. Es la persona que solicitamos cuando se daña, por ejemplo, nuestro fregadero. Vamos a ver. ¿Será este? Vemos que tiene un rollo en la mano. Entonces no es ese. Y este. Vamos a pensar muy bien. Según las herramientas que tiene en la mano, corresponde al plomero. Excelente. Al plomero. Siguiente definición. Es la persona encargada de brindar protección a las personas cuando visitan el banco. Vamos a ver quién es. Vemos en el esquema y nos ubicamos en la imagen del banco que tenemos ahí. Para proteger a las personas necesitamos un seguridad. Excelente, un seguridad. Vamos a colocarlo por acá. Continuamos. Es la persona que se encarga de embellecer nuestra casa aplicando colores. Vamos a ver, vamos a pensar. ¿Cuál será de estas dos? Se encarga de aplicar colores a las paredes de nuestra casa. Y según su herramienta, vamos a ver, corresponde a esta pintora porque tiene un rodillo en su mano. Bien, si nosotros vamos conduciendo y en un momento nuestro vehículo presenta algún fallo, ¿a dónde nos dirigimos o a quién llamamos para resolver ese problema? Vamos a ver, ¿a qué persona debemos llamar? Debemos llamar a un mecánico. Llamamos a un mecánico que es el que sabe determinar el fallo y también de utilizar la herramienta necesaria para resolverlo. Continuamos. Gracias a esa persona tenemos el pan calientito en nuestra mesa. Vamos a leer las opciones que nos quedan. Costurera, panadera, tenemos también herrero. Esa persona se encarga de que el pan llegue calientito a nuestra mesa. Y es nada más y nada menos que la panadera o panadero. Vamos a recortar esta figura para luego colocarla en nuestro mural. Vamos a utilizar el cúter con cuidado.
tratando de no dañar, pero tampoco de cortarnos las manos. Ahora sí. Panadera, la colocamos aquí. Ahora, de las dos opciones que nos quedan, costurera, herrero, yo les voy a presentar la imagen y les voy a dar la definición. Es la persona que se encarga de trabajar con hierro para elaborar las rejas de nuestra casa, que protegen nuestra casa. Vamos a ver. Según la imagen y la herramienta que utilizan cada uno, esta corresponde al herrero. Ya por último nos queda la costurera, que se encarga de la fabricación de prendas de vestir, la elaboración de nuestra vestimenta y también de hacer arreglos a algunas prendas. Como pueden ver, fue muy sencillo realizar esta actividad, además muy entretenida, y nuestro mural ha quedado mucho mejor que como se lo enseñé al inicio. Hemos estado aprendiendo mucho de este día. Les invito a que se queden para que realicemos juntos el recuento de todo lo que hemos trabajado y realicemos la evaluación de este maravilloso día. Nos vemos a continuación. Como ya realizamos nuestro mural informativo y le agregamos algunas ilustraciones, ahora lo voy a colgar para que forme parte de nuestra decoración en el aula. Es importante. Vamos a ver, vamos a colgarlo por acá, porque formará parte de nuestra aula. Y así ustedes pueden memorizar muy bien cada uno de los oficios que estamos trabajando. Como les dije, es momento de realizar una recopilación de lo que hemos trabajado en este día. Vamos a ver un resumen del contenido que fuimos empleando para que se nos quede acá en la memoria y que les sea más fácil a ustedes realizar sus actividades que corresponden a este día 2 de la semana 2. Vamos a ver. El concepto de reportaje es un trabajo documental planificado y su propósito es informar. A pesar de ello, puede incluir opiniones del autor. Estas opiniones van acorde a las informaciones que tiene o que nosotros hemos recopilado de nuestro reportaje, que puede ser a través de la aplicación de diversas técnicas, como es la entrevista, la encuesta, la observación, los cuestionarios, entre otras técnicas de investigación que también son importantes. Aparte del reportaje, también estuvimos hablando acerca de la recolección de datos. Y recolectar, expresamos que recolectar es juntar cosas dispersas. Y utilizamos una de las técnicas de esta, que fue el sondeo. El sondeo que realizamos con las herramientas que se emplean en las profesiones y oficios que estuvimos trabajando relacionados con la construcción de viviendas. En esa tabla de conteo, ¿lo pueden recordar? Se recolectaron los datos, luego se realizó el conteo y se estableció la frecuencia, el total de herramientas que había en la marquesina. Continuemos. Luego de recopilar esas informaciones de las herramientas, se realizó el registro en una tabla como la que ustedes pueden ver acá en la imagen. Cuando registramos
datos es importante tener en cuenta que estos vayan relacionados entre sí. El registro es un conjunto de datos que pertenecen a una misma tabla y que se ubican en diferentes columnas, es decir, campos, según su tipo. La primera columna que tenemos especificada en esta tabla corresponden a los tipos de herramientas que utilizan los albañiles. Luego tiene una columna con el conteo. Y por último tenemos una columna donde se especifica la frecuencia, es decir, qué cantidad total hay de cada herramienta que utilizan los albañiles. También esa tabla se puede construir con otros datos como lo que fuimos trabajando en el transcurso de este maravilloso día. Y no nos detenemos aquí, vamos a continuar. Hablamos acerca de la importancia que tiene el trabajo y expresamos que en nuestra Constitución, en el artículo 62, se especifica el derecho al trabajo que tienen todos los dominicanos y dominicanas. Aprendimos que el trabajo es el esfuerzo que hacemos para conseguir algo por nosotros mismos o con ayuda de los demás. Gracias al trabajo podemos hacer realidad algo que teníamos en nuestra mente. Esa meta, ese proyecto que tenemos en nuestra mente. Por ejemplo, ¿cuál sería la meta de ustedes en este año escolar? Sería aprender, por ejemplo, aprender y pasar de curso. Pero vamos a pasar de curso dejando a un lado nuestras responsabilidades. No vamos a completar las tareas del cuadernillo porque es mucha. No vamos a hacer la clase porque es bastante aburrida. Tampoco vamos a elaborar los materiales porque no contamos con ellos. No aún sabiendo que contamos con un medio ambiente donde hay recursos que podemos tomar para complementar ese trabajo que nosotros debemos realizar en el cuadernillo cada día. Es decir, cuando realizamos un trabajo, no solo debemos hacerlo por la parte económica, aunque es importante y fundamental. También el trabajo es aquel esfuerzo que realizamos para conseguir algo. Lo mismo que pasa con ustedes en las escuelas. Ustedes van a la escuela a prepararse. Claramente, ustedes tienen responsabilidades que deben cumplir para acumular ciertas calificaciones, pero también para adquirir esas habilidades que les va a permitir enfrentarse a diversas situaciones que se les presenten. Por lo tanto, el trabajo representa ese esfuerzo, esa disciplina que tenemos para realizar algo. Ahora los invito a que juntos completemos el siguiente esquema. Acá tenemos una pregunta. ¿Cuál es el trabajo que usted ve que se realiza con más frecuencia en esta comunidad? Esta fue una pregunta que se le realizó a 4 personas en mi comunidad. Vamos a ver sus respuestas. La primera persona respondió colmadero. La segunda persona, estilista. La tercera persona, estilista. Y la cuarta persona, colmadero. Estas informaciones se van a organizar en esta tabla, que es similar a la tabla que utilizamos al inicio de la clase. Tenemos una columna con los oficios, colmadero y estilista. Ahora hay que realizar el conteo. La primera persona dijo colmadero, tenemos una. Y la cuarta persona también dijo colmadero, 2. Estilista, ¿cuántos hay? La segunda persona respondió estilista, 1. Y la tercera también respondió estilista, 2. Ahora, vamos por acá, vamos a eliminar esta línea y vamos a continuar. Vamos a llenar la última columna que tenemos acerca de la frecuencia. Será el total de cada uno de los oficios que las personas respondieron.
En el colmadero tenemos 2 y estilista 2. Bien, y así podemos completar una tabla de frecuencia o de conteo de manera sencilla, no se necesitan muchas cosas para hacerlo. Ahora sí, mis queridos estudiantes, hemos concluido con este maravilloso día. Les invito ahora sí que se ubiquen en su cuadernillo 3 en la semana número 2, en el día 2. Verifiquen cada una de las actividades que tienen que realizar. Y luego, entonces, una vez realizado el trabajo, realizan su lavado de manos y comparten una canción. Además, es importante de que compartan algunos de los aprendizajes que ustedes obtuvieron en este maravilloso día. Yo soy su profesor Ernesto Mendieta Contreras y nos vemos en una siguiente clase. Adiós. Día 2. Actividad 3. Juntar y ordenar datos en tablas. En esta actividad vas a organizar y clasificar datos sobre herramientas que se usan en el hogar utilizando tablas y gráficos. Actividad 4. Pasar de la tabla de frecuencias al gráfico de barras. En esta actividad vas a identificar cuál es el gráfico que presenta la información de la tabla de frecuencias que completaste en la actividad anterior.